Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 19 de septiembre, nueva semana. Volvemos a empezar semana y seguimos caminando de la mano de Dios. Qué bueno es empezar los lunes con la mejor energía y confiando en el Señor. Y de la mejor manera, que es lo que vamos a hacer en esta noche, que es meditando en la palabra de Dios. Así que los voy a invitar a que oremos. Vamos a darle gracias a Dios por una nueva semana, pedirle las fuerzas que necesitamos para cumplir con todas las obligaciones, con todos los compromisos que tenemos para esta semana y para que Dios bendiga para nosotros su palabra y la meditación de esta noche. Así que lo invito a orar. Señor, te damos gracias por una nueva semana que comenzamos de tu mano. Hoy es lunes y te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas, que tú nos llenes de energía y que nos des tu bendición para cumplir con todos los compromisos que tenemos para esta semana, para llevar a cabo todas las actividades que debemos de hacer. Que tú nos bendigas, que tú bendigas para nosotros esta semana, que tú cuides y guardes de tus hijos. Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra en esta noche y la meditación que haremos de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La meditación que vamos a hacer esta noche está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Terminando el capítulo 15 de Hechos, hay una historia importante, marca el camino de Pablo para sus viajes misioneros, y hay otras personas aquí involucradas. Vamos a leer la historia. Hechos, capítulo 15, los últimos versículos del 36 al 41. Dice la palabra de Dios. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Aquí hay el primer viaje misionero de Pablo fue en compañía de Bernabé y salieron juntamente con Juan Marcos desde Antioquía para evangelizar a las personas. Y en este viaje misionero, cuando ellos iban de viaje, precisamente en Panfilia, que lo menciona aquí, Juan Marcos toma la decisión de regresarse y se devuelve hacia Jerusalén. Y no nos dice cuál fue la razón de Juan Marcos para devolverse. ¿Qué pasó con Juan Marcos que se devolvió? No lo sabemos, pero Pablo y Bernabé continuaron su viaje misionero. Y dice aquí que después de algún tiempo, Pablo decide regresar a esas iglesias que habían evangelizado, que habían sembrado, y le dice a Bernabé que regrese para ver cómo están las iglesias y las personas allí. Y Bernabé le dice que lleven a Juan Marcos. Pero Pablo no estaba de acuerdo porque ya los había abandonado en el viaje, en el primer viaje. Y dice la palabra de Dios que fue tal el inconveniente, la desaveniencia que tuvieron Bernabé y Pablo, que deciden separarse. Y Bernabé decide ir a Chipre llevando a Juan Marcos, como era su deseo, y Pablo escoge a Silas y empieza otra vez la travesía, su viaje misionero. Y es curioso las decisiones que toma cada uno, ¿cierto? No sabemos cuál fue la desaveniencia, cuál fue el problema que le habrá dicho Bernabé a Pablo, pero terminan separándose. Pero gracias a Dios tenemos la carta de segunda de Timoteo, que es escrita, la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de morir a Timoteo,
Y allí, al final de la carta, Pablo le dice a Timoteo que le envíen, por favor, a Juan Marcos, porque le es de ayuda para el ministerio. Y vamos a encontrar que, aunque tuvieron un desacuerdo en este momento por razón de Juan Marcos es reivindicado después. Y aún después de la muerte, Juan Marcos llega a escribir el Evangelio de Marcos, aún después de la muerte de Pablo. Eh, y esto nos muestra, la historia nos muestra la importancia en este caso de Bernabé, porque Bernabé quería apoyar a Juan Marcos. Bernabé no perdió la esperanza en Juan Marcos, en rescatar a un hombre, a un siervo para la obra de Dios, sino que aún decide separarse de Pablo y decide ir con Juan Marcos y dedicarle el tiempo. No sabemos qué pasa en la vida de Juan Marcos, no sabemos qué pasa en el viaje de Bernabé y Juan Marcos, porque la historia de Lucas en el libro de los Hechos nos sigue narrando es la vida de Pablo y los viajes de Pablo. Pero al final de la vida de Pablo encontramos que Juan Marcos no se quedó en ese primer viaje que se devolvió a Jerusalén, sino que gracias a que Bernabé le dedicó tiempo, Juan Marcos fue de ayuda más adelante para Pablo y llegó a ser uno de los evangelistas, uno de los 4 evangelistas que tenemos en la Biblia. Llegó a escribir el Evangelio, la vida y obra de Jesús, que está para nosotros en la Biblia. Nos recuerda la importancia de no dejar atrás a nadie en nuestro caminar de la fe, nuestro peregrinaje de la fe. Nos recuerda que no caminamos solos. Como cristianos, nosotros no estamos caminando solos en la vida de la fe. Como cristianos caminamos acompañados de otros creyentes, de otros cristianos, que a veces necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda. Pero a veces como cristianos pensamos mucho en que nos apoyen y nos ayuden a nosotros, y no pensamos en cómo ayudar a otros. Necesitamos seguir caminando y seguir confiando en hermanos que a veces y en cristianos que a veces cometen pequeños o grandes errores, como el de Juan Marcos de devolverse de su primer viaje misionero. Y qué bueno que haya en la iglesia y en nuestros corazones esa capacidad que tuvo Bernabé, que haya más Bernabé en la iglesia, que le dediquen tiempo a las personas por las cuales de pronto por circunstancias de la vida cometieron errores, fallaron, no dieron lo que se esperaba de ellos. Y un Bernabé que le dedique tiempo, una persona que le ayude a caminar, a seguir adelante y a llegar a ser un gran siervo del Señor. Caminar sin dejar a personas atrás. Caminar confiando en que Dios tiene un plan para todas las personas, aún para aquellas que han fallado, aún para aquellas que se han devuelto, como Juan Marcos, de su viaje misionero, pero que llegan al final de sus vidas, precisamente porque alguien les dedicó ese tiempo, llegan a ser personas útiles en las manos de Dios. Qué bueno es que caminemos acompañados los unos de los otros, ayudándonos, fortaleciéndonos y confiando en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, confiando en el llamado que Dios le hizo a nuestros hermanos, a las personas con las que caminamos, y que todos podamos llegar a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Lo voy a invitar ahora. Señor, te oramos para que tú nos ayudes a perseverar, primeramente, a perseverar en tus caminos, a perseverar en tu palabra. Te oramos para eso. Y te oramos para que nos ayudes no solamente a perseverar nosotros mismos, que es por lo que te oramos, sino a perseverar nosotros como comunidad. Como iglesia, ayúdanos a perseverar. Ayuda a que perseveren los jóvenes, a que perseveren las damas, a que perseveren los niños, a que todos nosotros podamos perseverar y continuar en el camino de la fe sin apartarnos de él. Ayúdanos a respaldar a los hermanos que van perdiendo sus fuerzas, ayudarles a seguir caminando, a animarlos a no desmayar. Y así como Bernabé lo hizo con Juan Marcos, que puedan haber muchas personas en la iglesia que animen a otros a no desmayar, a seguir caminando, a confiando
en los propósitos que tú tienes para sus vidas y que se puedan ver cumplidos, así como se vieron cumplidos en la vida de Juan Marcos, siendo de ayuda al final de la vida de Pablo, siendo de ayuda para Pablo, y aún siendo el evangelista que quedó marcado en la historia como uno de los hombres a través de los cuales nos llegó la vida y obra de Jesús. Señor, bendícenos en esta noche y te pedimos una vez más, bendice esta semana para nosotros, cuida y guarda de tus hijos. En el nombre precioso de Jesús, amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.